a entrar por una puerta o por la otra. Dos puertas delante de ellos. Dos decisiones que tomar. Y hoy, hermanos, quiero que usted piense, porque usted tiene que tomar esa decisión. Vivimos, hermanos, en una época donde el pecado se ha vuelto entretenimiento. El pecado se viste de broma, se maquilla de libertad, se anuncia como progreso, cuando en realidad es pecado mortal. La sociedad ha dejado de avergonzarse por el pecado y la maldad. Ahora lo llaman derecho. Ya no se avergüenzan de todo lo que hacen. Se han convertido en sinvergüenzas. La santidad es una broma para ellos. Es anticuado. Se ridiculiza la pureza. Se ridiculiza la virginidad en llegar virgen al matrimonio. Se normaliza la inmoralidad, la fornicación, el adulterio. Se celebra la rebeldía, se celebra el pecado. El mundo critica los valores, el mundo critica lo correcto y las consecuencias del pecado siguen siendo las mismas desde Adán hasta hoy: destrucción. La Biblia no vacila cuando habla del pecado. La paga del pecado es muerte. No dice tal vez sea muerte. No dice cuando sea grave será muerte. No titubea en decir es muerte. Dios dice es. Esto es inmutable, irrevocable, no negociable. La paga de tu pecado es muerte. Y no solamente habla de una muerte eterna, que ya sabemos que es el infierno, pero también habla de las consecuencias terrenales que sufres por entrar por la puerta equivocada. El pecado promete placer, pero paga con la ruina. Promete libertad, pero trae cadenas. Promete felicidad, pero entrega un vacío y una tristeza y miseria. El pecado es lo más maligno que te puedas imaginar, lo más destructivo que el hombre puede sufrir. Es engañoso y destructivo. Por eso es que hoy quiero hablar acerca del tema: entrar por la puerta estrecha. El pecado es el suicidio del alma. Ningún hombre cae inmediatamente. Primero coquetea con la tentación y el pecado. Está a punto de tomar una de las dos puertas. Una puerta que lleva a un camino. ¿Cuál es la puerta que vas a tomar? Quiero hablar, si pudiera ayudarme allá afuera, cuando esté ahí la niñita, para que no distraiga a los demás. Gracias, hermano Luis, muchas gracias. Allá atrásito está bien, hermano, no hay problema. El camino ancho. Entrad por la puerta estrecha. Quiero que hagamos una anatomía. Quiero que veamos qué significa que tú escojas la puerta ancha. ¿Qué significa que escojas el camino muy espacioso? Vamos a orar. Señor, por favor, es muy importante tu palabra. Te ruego, háblanos. No permitas que haya distracciones, Señor. Permítenos concentrarnos en el mensaje de tu palabra. Que podamos seguir hoy, Señor, tu propio consejo. Entrad por la puerta estrecha. No la ancha, sino la estrecha. Bendice esta enseñanza en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué consecuencias? Si tú escoges hoy el camino ancho, si tú escoges la puerta amplia,
Quiero que sepas cuáles son las consecuencias. En primer lugar, el camino ancho te separará de Dios. El pecado levanta un muro que rompe la comunión con Dios. El camino ancho es escoger lo que el mundo quiere para ti, lo que el mundo te ofrece. El pecado, el desenfreno, la desgracia, lo mundano, lo asqueroso, el vino, el alcohol, las sustancias prohibidas que dañan, es el adulterio, es la lascivia, es la envidia, es el engaño, es la vanagloria. Ese es el camino ancho. El pecado levanta un muro alto que rompe tu comunión con Dios. Mira lo que dice Isaías 59, el versículo número 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. La Biblia dice aquí acerca de esta separación, si tú escoges ese camino, esa puerta. Isaías 59, 1 y 2. Dice ahí la Biblia: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero note lo que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entrar por la puerta ancha es darle una apertura al pecado, y el pecado rompe tu comunión con Dios. Dios dice aquí que hay un muro, hay una división entre tú y Dios por tu pecado. Dios no va a tolerar tu pecado. Dios no va a consentir tu pecado. Dios no cambia. Su mano no se ha cortado, su oído no se ha endurecido, su amor no se ha apagado, pero el pecado levanta un muro, levanta distancia, levanta silencio. No es que Dios no te quiera oír, no es que Dios no te quiera bendecir, es que el pecado impide que Dios se acerque a ti. Amén. Antes de pecar, Adán caminaba con Dios en el huerto del Edén. Antes de pecar, Adán gozaba de la presencia del Señor, porque dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto del Edén y podía tener una comunión perfecta, íntima con Dios. Pero cuando él entró por la puerta ancha, él perdió la comunión con su Dios. Tuvo que esconderse. Y eso es exactamente lo que sucede cuando entras por el camino ancho. Pierdes la comunión con Dios, pierdes la bendición de Dios, te alejas de Dios, te escondes de Dios. El pecado hace que nos transforma en fugitivos de Dios. El pecado nos hace fugitivos, corremos. Por eso no queremos venir a la iglesia. Por eso no le contestamos al pastor. Por eso no le abrimos la puerta a los hermanos. Por eso no queremos nada, porque el pecado hace que nos alejemos de Dios, que nos escondamos del Señor. No entres por esa puerta, porque perderás la comunión con tu Dios. Adán tuvo que sufrir. El camino ancho hace que la voz de Dios se apague, que su presencia se sienta distante, que la oración pierda fuerza y se esfume y solamente salgan unos cuantos señas de carbón apagado. Si ya no sientes su presencia, si ya no disfrutas de la oración, si la Biblia te parece pasada de moda, si la adoración en la iglesia ya no enciende tu corazón, no culpes a Dios, no culpes a la iglesia, no culpes al pastor. Es tu pecado, que has entrado por la puerta ancha para hacer lo que tú quieres, para revolcarte en el fango del pecado, y por eso la presencia de Dios se ha apartado de ti. Por eso encuentras aburrida la iglesia, pesado el pastor, pesadas las cosas de Dios, porque has entrado por un camino ancho donde su presencia ya no está contigo.
Porque vuestros pecados han hecho división, han hecho ocultar, dice la Biblia nuevamente en el 59:2, al final dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tristeza es que ese camino ancho hace que Dios no quiera escuchar tus oraciones por el pecado que has decidido tomar. El pecado produce culpa. El pecado produce vergüenza. El pecado produce pérdida de gozo. Vuelve a la época de Adán y Eva. Cuando ellos se dieron cuenta que entraron por la puerta equivocada, se dieron cuenta que estaban desnudos. Les dio vergüenza y se escondieron. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3. Cómo es que Adán responde a Dios cuando Dios lo estaba buscando. Dios quería tener comunión con él y Adán tiene que esconderse. Mira lo que dice ahí la Biblia en Génesis capítulo 3, el versículo 8. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sintió vergüenza, sintió culpa. Se acabó el gozo, se acabó la felicidad. Déjame decirte que el pecado, el escoger la puerta ancha, el pecado te separa de Dios, te seca. Empiezas, hermanos, a sentir vergüenza, culpa. Ya no hay alegría, ya no hay gozo, ya no hay felicidad. Cuando entras por esa puerta y escoges al diablo y el mundo y sus perversiones, vas a encontrarte supuestamente feliz, pero vas a acabar llorando, vas a acabar triste, vas a acabar solo, vas a acabar encadenado, sin gozo, triste, por haber escogido esa puerta. ¿Cuántas familias he conocido destruidas? Que empezaron lindo, una esposa y un esposo, comenzaron un lindo matrimonio, comenzó todo lindo, se apartaron de Dios, siguieron su puerta ancha, quisieron dar libertinaje, aceptaron un montón de prácticas pecaminosas, fueron a lugares que no debían, se metieron con personas que no debían y terminaron separados. Terminaron ahora teniendo hijos sin un padre, hijos sin una madre, rotos los corazones, lágrimas por todos lados, vergüenza, tristeza, desesperación, porque eso es lo que trae el pecado. Por eso no debemos entrar por la puerta ancha. Nada roba más el gozo que el pecado no confesado. Un adulterio oculto, un resentimiento guardado, un pecado secreto en el celular, un hábito escondido, todo eso roba tu comunión y tu gozo con el Señor. El camino ancho promete placer, pero te entregará culpa. Promete libertad, pero te traerá vergüenza. Promete vida, pero destruye tu gozo. No entres por ese camino. Lágrimas te esperan. Camino espinoso, camino que a nadie se le desea. El pecado apaga la voz del Espíritu Santo en tu vida. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. Cuando entramos por la puerta ancha, dejamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Dejamos de sentirnos culpables por pecar y empezamos a endurecernos en nuestros corazones. Ya no nos afecta lo que digan, no nos importa lo que diga mamá o papá, o lo que diga la Biblia, o lo que diga el pastor. Me vale lo que digan. Empieza a endurecerse el corazón por entrar por la puerta ancha. Cuando el pecado te deja de doler, cuando ya no lloras, cuando ya no te sientes conmovido, estás en peligro mortal. El peor castigo del pecado es que mata la capacidad de sentirnos
culpables. Ya no sientes nada. Se ha endurecido tanto tu corazón que ya no ves mal lo que estás haciendo. Estás endurecido. Estás cauterizado. Entrar por la puerta ancha, hermanos, te separa de Dios. En segundo lugar, entrar por la puerta ancha destruye tu vida. Destruye tu vida. El pecado seduce. El pecado engaña antes de destruirte. Vamos a Proverbios capítulo número 7, por favor. Proverbios capítulo número 7. El pecado destruye la vida. Entrar por esa puerta destruye tu vida. Proverbios capítulo 7, dice la Biblia, versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por la celosía era un pequeño cuadrito que tenían las puertas para poder mirar a través de ella, como una pequeña rejita de madera. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía por ahí de las 6:30 de la tarde, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera. ¿Qué es atavío de ramera? Bueno, con vestimentas de prostituta, enseñando hasta el alma, ¿verdad? Con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y peleonera, rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras en las plazas, acechando por todas las esquinas. Asió de él, eso quiere decir que lo abrazó, lo agarró, lo pescó y le besó. Y con un semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Como diciendo: ay, cuánto había pedido a Dios conocer a alguien como tú. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con, le dice, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirras, aloes y canelas. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido un largo viaje a Manabí. La bolsa de dinero se llevó en su mano, se fue al oriente. El día señalado volverá a casa. 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a su red, a la red, y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Mire aquí el ejemplo. Por eso Salomón está diciendo, mire lo que dice la Biblia en el versículo 1, 7:1. Hijo mío, guarda mis razones, atesora conmigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y la ley como la niña de tus ojos, lígalos en tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. A la inteligencia llama pariente, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Déjame decirte que el pecado seduce, así como esta mujer empezó con su atavío de rameras, enseñando, como dije, hasta el alma, enseñando sus partes que no debería, y estando hablando con él, dice que lo asió. Eso quiere decir que lo abrazó y que le dijo que estaba bien guapo, que esto, que el otro, y dice que lo besó. No te voy a besar.
Lo besó, dice que lo besó, ¿sí dice o no dice? Lo rindió. Y él pensó, qué guapo estoy. Era una víctima de una mujer. Y déjame decirte que el pecado pareciera que todo está bien, pero dice la Biblia que sus pies descienden a la muerte. Por eso es muy importante que entiendas que entrar por la puerta ancha va a destruir tu vida, va a destruir tu corazón. Ten cuidado con quién estás tratando, joven, señorita. No todas las mujeres que se aparentan ser buenas lo son. Seducen, engañan. Y cuando ya no te pueden sacar nada, te botan como un pedazo de trapo viejo. Te botan porque no sirves para nada. Nada más cuando tienes dinero. Nada más cuando te pueden sacar. Nada más cuando ahí están. Pero esas mujeres no valen la pena. Aléjate de ellas y busca la voluntad de Dios para tu vida. Porque si te dejas atrapar, esa flecha va a traspasar tu corazón. La mujer extraña seduce. La mujer extraña lleva cautivo. Y así es el pecado. El pecado nunca llega mostrando su verdadero rostro. Nunca te van a enseñar cuando compres un cigarrillo cómo van a terminar tus pulmones cancerosos. Nunca te van a mostrar en el anuncio de la televisión cómo es que terminan con cirrosis por tomar esa bebida, esa cerveza, ese alcohol, esa biela que le llaman algunos. No pasan cómo es que terminan sin familia. No pasan cuando lo han perdido todo y están orinados y vomitados afuera de su casa, inconscientes. No pasan eso, pero todo comenzó con una seducción, abriendo la puerta para asomarse, para poder probar, para poder ver qué se siente, para ver quién está ahí adentro. ¡Aléjate! ¡Aléjate! No vayas por ese camino. Llega como amistad, pero luego se vuelve una cadena. Llega como comodidad, pero luego se vuelve una adicción. Llega como emoción, pero destruye familias. Llega como una excusa, pero arruina vidas. La puerta ancha, la tentación del pecado, esa emoción de sentirme, me están mandando mensajes, me van a descubrir y están ocultando, y el mensajito, y la muchacha que estaba en el colegio conmigo, mira, me está escribiendo, y ahora esto y lo otro, empieza como una emoción, parece que todo está bien, y luego se quedan de ver, y empiezan ahí a un heladito, un cafecito, no pasó nada, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, cuando acabas atravesado del corazón, porque la puerta ancha destruye vidas. Ay, lamentablemente, esta semana les contaba, un familiar mío acaba de destruir su familia porque le dio entrada a la puerta ancha. El camino ancho está pavimentado de seducción. Luce fácil, luce libre, luce atractivo, emocionante, pero atrapa, es una red, es un engaño. No entres por ahí. Hermano querido, si tú te estás coqueteando con el pecado, si has permitido mensajitos, si has permitido pornografía, si has permitido algo que te está apartando, no entres por ahí. Arrepiéntete de ahí y vuelve a la puerta angosta, al camino verdadero. Entrad por la puerta estrecha. Joven, el pecado siempre se ve atractivo al principio. Matrimonios, el adulterio nunca inicia con una cama. Inicia con una conversación inocente, con una miradita, con un coqueteo. El camino es amplio, pareciera que es correcto y delicioso, pero acaba con todo. Ecuador, al igual que otros países latinoamericanos, son los países con más índice de madres solteras y de divorcios consumados.
Muchos de ellos no se casaron, pero se separaron. ¿Por qué terminaron así? ¿Por qué? Porque el pecado engaña, el pecado seduce. Oh, cuántas madrecitas he tenido que ver y visitar que con lágrimas en los ojos tienen que decir: me pusieron los cachos, me dejaron con mi amiga, con mi prima, con mi hermana. Y ahora tiene que salir de casa con un montón de recuerdos, maletas llenas de recuerdos, corazones rotos, heridos, porque el pecado destruye, el pecado arruina, el pecado, la puerta ancha, arruina vidas. No solamente arruina vidas, trae consecuencias. Entrar por la puerta ancha trae consecuencias inevitables. Mira ahí donde estamos en Proverbios 5, versículo 22. Proverbios 5, 22. Dice la Biblia: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. No puedes sembrar pecado y cosechar paz. No puedes sembrar impureza y cosechar santidad. No puedes sembrar rebeldía y cosechar bendición. Te quiero recordar de unos personajes. ¿Te acuerdas de Sansón? Sansón perdió su fuerza, perdió su visión, perdió su libertad, lo perdió todo por entrar por la puerta ancha. ¿Y qué decir de Saúl? Saúl perdió su reino, perdió su propósito, perdió su vida. ¿Qué me dices de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos? Perdieron su propia vida por la avaricia, por la codicia, por la mentira. Robaron a Dios y Dios les quitó la vida. Entrar por la puerta ancha parece lo más seguro, parece lo más bueno, pero trae destrucción, trae consecuencias. No entres por ahí, hermano, hermana, alerta, no entres por ahí. Te va a destruir a los tuyos, te va a esclavizar, te va a dominar. El pecado comienza pidiéndote solo una noche de 5 minutos y termina prendiéndote la vida. Comienza como una sola ocasión y termina siendo tu dueño. Comienza con un pequeño de placer y termina siendo tu amo. Nadie se vuelve esclavo en un día, pero el pecado es un amo cruel que nunca se sacia. El camino ancho te deja supuestamente libre unos pasos, pero luego te encadena para acabar contigo. No puedes dejar el vicio, no puedes dejar el pecado, no puedes dejar las cosas malas, te esclaviza. No entres por ese camino. El día de ayer, escúchame bien, el día de ayer yo estaba visitando con mi familia a algunos de ustedes, pasé a verlos y seguí visitando. Y llegué a una casa y pregunté: ¿no está el hermano o la hermana? Y primero me dijeron: no, no está. Pero yo sabía que sí. Permítame pasar. Y como que no queriendo me dejaron pasar. Ingresé. ¿Cuál es la escena que me encuentro? Una cama. Escúchame bien. Una cadena con un candado a una cama y al pie de una persona. Una persona amarrada con una cadena a una cama. Quise hablar con esa persona. ¿Por qué estás encadenado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Apenas podía hablar. Estaba alcoholizada la persona. Y le pregunté al otro: ¿qué pasó? ¿Por qué la tienen encadenada a esta persona? Mira, está toda orinada, ni siquiera se puede levantar a hacer sus necesidades. ¿Cuánto tiempo lleva así? El pecado esclaviza. Esta persona estaba literalmente encadenada a una cama porque no puede dejar de beber.
Yo tuve que llamar a la policía, hermanos, porque si un animal está prohibido encadenarlo en Cuenca, mucho menos una persona. Vino la policía, los familiares inmediatamente se acercaron, se enojaron con su servidor, claro, pero yo no iba a permitir que una persona estuviera amarrada a una cama. Esa persona ya ha venido a nuestra iglesia. El pecado esclaviza. El pecado destruye. No entres por esa puerta. No aceptes la bebida. No aceptes probarlo. No aceptes ir con esa persona. Acaba con esa relación escondida. Acaba con ese pecado. No entres más. Te va a destruir. Vamos a tener que visitarte en una clínica de rehabilitación. Vamos a tener que encontrarte por allá tirado en las calles. Todo arruinado. Porque todo comienza con algo pequeño. El pecado destruye. Platica con aquellos que perdieron a su familia y te dirán: nunca pensé llegar tan lejos. Solo pensé que era una pequeña aventura. Platica con aquellos que están en rehabilitación de cirrosis y te dirán que solo era una noche. Por último, hermano, déjame decirte que entrar por el camino ancho lleva a la muerte. Y en algunos casos, a la muerte eterna en el infierno. El pecado mata tu vida. El pecado, entrar por el camino, mata tu futuro. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. No está jugando. Quiere a tus hijos. Quiere a tu pareja, quiere tu matrimonio, quiere tu propio futuro, quiere tu presente. Él no se sacia con un poquito. El pecado te mata, el pecado te arruina, el pecado te empobrece, el pecado te hace miserable. No entres por ese camino. Algunos han tenido que terminar con una muerte fría, cuando no deberían haber muerto a esa edad. Jóvenes con un futuro prometedor, teniendo que enterrarlos. Qué lamentable es cuando el ciclo de la vida se interrumpe. Los padres nunca deberían enterrar a un hijo. Los hijos deberían enterrar a los padres de manera natural. Pero cuando el ciclo de la vida Dios permite que se interrumpa y que un padre tenga que enterrar a un hijo, es dolorosísimo. Pero más cuando ese hijo nunca quiso salir de ese camino. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, Dios ha tenido que quitarles la vida por deshonrarle a Él, por deshonrar a sus padres, por deshonrar su palabra? Sal de ese camino. Cristo es el verdadero camino. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. En Él vas a encontrar la felicidad. En Él vas a encontrar la paz. En Él vas a encontrar lo que necesita tu alma. Ya aléjate de esas amistades. Ya deja esa mujer perversa que te aparta de sus caminos. Ya aléjate de quien te tengas que dejar y sigue a Cristo. Él es el camino. Él es el camino. Él te espera. Ya no sigas por ese camino. Hay dos puertas que hoy están delante de ti, cualquiera que sea tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Daniela? ¿Walter? ¿Cuál es tu nombre? ¿Basilio? ¿Fernanda? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ramón? Tienes dos puertas delante de ti, cualquiera que sea tu nombre. La puerta ancha, fácil, popular, cómoda, a la moda, pero mortal y destructivo. Y está la puerta estrecha, que tal vez sea difícil ir en contra de la corriente, pero lleva a la vida. Lleva a la vida. Vean por último donde tuvimos la lectura, Mateo capítulo 7, versículo número 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha,
¿Cuál es el consejo de Jesús? ¿Cuál es el mandato de Jesús aquí? Entra por la puerta estrecha. Porque tengo que decirte algo. Porque la ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angostito el camino que lleva a la vida, y pocos son. ¿A dónde lleva ese camino? A la vida, y pocos son los que lo hallan. La decisión es eterna. No es pequeña. Es una decisión urgente. No es una decisión opcional. Tú tienes que escoger. Si estás caminando por el camino ancho, vuélvete, arrepiéntete. Ya deja ese pecado que te aparta, que te va a destruir. Si el pecado te está destruyendo, corre a Cristo, al camino, la verdad y la vida. Déjate abrazar por el Señor. Déjate restaurar por Él. Si estás alejado, regresa, regresa. Si estás atrapado, Cristo rompe cadenas. Cristo cambia vidas. Cristo da vida. Entrad por la puerta estrecha y viviréis. ¿Cuál es tu decisión? ¿Por cuál puerta vas a entrar? Esto no es una decisión que se tiene que postergar, ni que se puede postergar. Miren, déjenme decirles algo con tristeza en mi corazón. Algunos de aquí van a entrar por la puerta ancha. Y van a pasar los años y los vamos a ver destruidos. Y nos va a doler mucho. Pero fue tu decisión. Cristo, al terminar todo el sermón del monte, toda la predicación de toda esa multitud, les dejó dos puertas para entrar. Pero te aconseja hoy, entra por la puerta estrecha. Decide. Ya no vuelvas atrás. Mira la vida de Walter. Perdóname, Walter, que hable de ti. Walter iba por un camino ancho, corriendo una carrera de vida. Pero Dios te ama, Walter. Y por amor a tus padres y a tu familia que ora por ti, te dio otra oportunidad. No puedes volver a la puerta ancha. ¿Cuáles amistades tienes que dejar? ¿Cuáles relaciones tienes que dejar? ¿Cuáles hábitos tienes que cambiar? Solo tú lo sabes. Pero al igual que Walter tiene que tomar decisiones para entrar por la puerta estrecha, también tú y yo, hermano. ¿Cuál es la puerta que vas a escoger? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Vamos a orar. Nadie viendo, por favor, nadie viendo. Bendito Señor. El camino es amplio. Hay mucho espacio. La puerta es ancha. El pecado está a la puerta. Nos llama, nos atrae.